gracias, compañera Rebeca. Yo voy a pedir disculpas por adelantado porque a las 8:30 eso avisé a los compañeros y compañeras, me tengo que retirar para una entrevista que tiene que ver sobre estos mismos temas. Pero sé que después vaya también el compañero Pedro Franco, entonces con su presencia se va a poder también enriquecer el debate. Yo quiero plantear tres ideas fundamentales en torno a lo que está ocurriendo en Cajamarca con el proyecto Conga y en Cusco con el proyecto Tintaya, y desarrollar cada una de estas tres ideas. La primera idea es que Tierra y Libertad respalda de manera incondicional el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y las organizaciones sociales y las autoridades políticas locales y regionales electas de Cajamarca y del Cusco, de la provincia de Pinar, particularmente el Cusco, de las provincias de Cajamarca, Selendí y Hualgayoc, Pampamarca, particularmente en Cajamarca, de discutir, de participar, de ser actores en las tomas de decisiones respecto de la viabilidad o no, o de las condiciones de la presencia de los grandes proyectos mineros en esa zona. El proyecto minero Conga ha sido aprobado durante el gobierno de Alan García y preparado durante el gobierno de Toledo, desconociendo la existencia de la descentralización, nunca consultando con las autoridades regionales y locales respecto de la viabilidad y características de ese proyecto, y pasando el proceso del estudio de impacto ambiental por un sistema de audiencias en el cual los convocados a participar en las audiencias eran las poblaciones del entorno inmediato del proyecto, que habían sido todas contratadas como mano de obra no calificada durante las tareas iniciales de remoción de tierras para el acondicionamiento del territorio, para las carreteras, vías de comunicación, campamentos y demás instalaciones de infraestructura del proyecto. Entonces, si lo que han habido son estudios de impacto ambiental de esa característica, si no ha habido en realidad ninguna consulta seria con la población, y si todo el proceso ha sido hecho desconociendo la existencia de gobiernos regionales y locales, porque nunca les transfirieron competencias para eso, si todo ha sido manejado centralizadamente desde el gobierno central, para ser redundante, particularmente desde el Ministerio de Energía y Minas, se genera una situación en la cual la gente dice no quiero. Y si me hubieran preguntado a su debido momento y de la manera correcta, hubiera dicho no quiero hace 10 años. Y lo mismo las autoridades locales electas. Entonces nosotros respaldamos el reclamo de la gente y de las autoridades legítimamente electas a decir no quiero, porque ese derecho que hoy día está consagrado en la ley de consulta y mal consagrado en el reglamento de la ley de consulta, pero que está por fin siendo reconocido por el Estado peruano, ese derecho no ha sido reconocido durante el proceso de diseño, preparación y negociación del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Entonces, respaldamos la movilización y la protesta de la sociedad organizada y del gobierno regional y los gobiernos locales de la zona de impacto de Conga. De la misma manera, nosotros respaldamos el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de las organizaciones sociales y de las autoridades electas de Pinar, de, uno, plantear una renegociación de las condiciones de la presencia de la empresa minera, es decir, una renegociación del convenio marco que establece cuántos son los aportes, en qué se gastan los aportes y quién gasta los aportes que la empresa minera hace para satisfacer necesidades sociales y productivas en la zona. Y de la misma manera nos parece que la gente tiene perfecto derecho a expresar su preocupación y exigir absoluta claridad respecto de cuáles son los impactos ambientales que tiene la actividad minera sobre los cursos de agua y sobre las tierras y en consecuencia sobre la actividad agrícola y ganadera en la zona. Y además hay una historia detrás. Tintaya se origina como una empresa estatal
Y Tintaya se origina sobre la base de un despojo sin nombre sobre la población campesina de la zona. Tintaya, como empresa estatal desde el año 80, se impone a la población, adquiere tierras, utiliza métodos de estafa, de engaño, adquiere tierras a precio vil, engaña a la gente, adquiere más tierra de la que necesita e impone sus condiciones a sangre y fuego en los 80. Y luego se privatiza. Y después que se privatiza, el movimiento social y las autoridades electas en ese momento comienzan a generar las condiciones para una negociación. Y cuando hay condiciones y hay conciencia suficiente y hay un esclarecimiento, se produce un conflicto y se va a una negociación. Y curiosamente, quien sienta las bases de esa negociación, quien encabeza ese conflicto hacia una solución negociada y no hacia un conflicto excluyente que pudiese terminar con la expulsión de la mina Tintaya, ¿no? Hace una década, en los años 2002 y 2003, es Óscar Moyohuanca. Él es el que conduce esa negociación y sienta las bases para el convenio marco como asesor de la federación. Ya después es otro alcalde el que ejecuta, pero él es el que sienta las bases. Él evita una confrontación que termine con la expulsión de la mina y más bien establece las bases de una negociación en donde la empresa minera, por presión del movimiento social, de las autoridades y de la comunidad internacional, reconoce los abusos que se han cometido, paga lo que debe, paga un justiprecio, una compensación por el mal precio pagado por la tierra, devuelve tierras que se habían tomado en exceso y negocia la creación de este fondo social. Ahora, ese convenio marco ha durado 10 años y después de 10 años la gente dice quiero más. Y la gente además dice que estoy preocupada por los procesos de contaminación. ¿Qué tiene eso de ilegítimo? ¿Por qué sí es legítimo que el primer Lerner pueda negociar con el empresariado minero un impuesto a la sobreganancia? Porque están ganando mucha plata, porque ha habido una elevación increíble de los precios internacionales de los metales. Entonces, sí es legítimo que el presidente Humala y el primer Lerner, ¿no?, se vayan donde el empresariado minero y le digan quiero un impuesto a las sobreganancias y le negocien gravamen, impuesto extraordinario y modificación de las tasas de regalías, 3.000 millones de soles adicionales. Eso sí es legítimo, eso no es extremista, eso no es un pecado, eso no es atentar contra la actividad empresarial, eso está muy bien. Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo la población de Pinar. Hace 10 años te damos el 3% de tus utilidades. Después de 10 años estás ganando 100 y 200 veces más plata, dame más. Ya, que se excedieron, que pudieron 30, una estrategia pues de negociación. Yo cuando voy al mercado también negocio y termino llegando a un acuerdo. Ya, una mala estrategia de negociación, que fue ya lo que quieran. Ese no es el punto. El punto es que tienen un perfecto derecho 10 años después a renegociar las condiciones del aporte minero exactamente de la misma manera como lo han hecho Ollanta Humala y Salomón Lerner con la Sociedad Nacional de Minería, igualito, pero en este caso son extremistas, radicales, violentistas, en fin. Y obviamente hoy día hay mayor conciencia sobre los temas ambientales que hace una década. Entonces, si hace una década lo ambiental no falta la negociación, hoy día lo es. ¿Y qué tiene eso de malo? Hace 10 años nadie pedía con la rigurosidad que se pide hoy día en los estudios de impacto ambiental. Hace 10 años ningún presidente de la República hubiera traído peritos internacionales, ¿no?, para endurecer un poquito el estudio de impacto ambiental de una empresa. Entonces, sí es legítimo que Ollanta Humala y el primer Valdés traigan peritos internacionales para hacer un poco más exigente el estudio de impacto ambiental, pero es extremista, violentista, radical e inaceptable que la población de Pinar haga exactamente lo mismo. Diga, quiero ver cómo es la cuestión ambiental. Entonces, porque están haciendo uso de derechos legítimos que no han sido respetados, nosotros como Tierra y Libertad respaldamos de manera plena las protestas de la población de Cajamarca contra Mina Conga y respaldamos de manera plena el movimiento social, ¿no?, y político de Pinar, que busca una renegociación de los términos de presencia de la empresa a través de una renegociación del convenio marco
y que hace preguntas de fondo sobre cuáles son los impactos ambientales que están habiendo, sobre los cuales no hay información concluyente. Porque ellos dicen, demuéstreme usted que la mina contamina. Y yo digo, demuéstreme usted que no contamina. Y no hay información concluyente en ningún sentido. Y la gente lo que está pidiendo es claridad, información, análisis, una cuestión seria. Entonces, eso es para mí el primer mensaje. Nosotros no estamos apoyando, y no solamente lo estamos apoyando, nosotros no estamos participando activamente en la pelea por Conga y en la pelea por Tintaya porque se nos ocurre, o porque recién nos hemos dado cuenta, o porque, como dicen, somos unos oportunistas que de repente hemos visto ahí la posibilidad de sacar rédito político. Marco Arana hace 20 años que dedica su vida a defender a los campesinos que son víctimas de la presencia de Yanacocha, y el movimiento rondero existe ahí y desarrolla este tipo de luchas largamente antes que se funde Tierra y Libertad. Y Óscar Moyehuanca y el movimiento social de Espinar han batallado con la empresa Tintaya primero, BHP Billington después y ahora Extrata, largamente antes que se funde Tierra y Libertad. Y nosotros lo que estamos apoyando son procesos en curso. Primera idea, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué apoyamos? ¿Por qué nos jugamos este pleito? Segunda idea, este pleito y particularmente el pleito de Conga nos está planteando preguntas de fondo respecto de cómo se hace minería en el Perú. Y nosotros creemos tener el diagnóstico y nosotros creemos tener respuestas. ¿Cuáles son esas preguntas de fondo? Uno, ¿por qué es necesario hacer tanta minería en el Perú? ¿Por qué se nos dice que es absolutamente indispensable que vayan adelante Conga y los 29 proyectos que vienen detrás? 56.000 millones de dólares de inversión. Es porque hay una apuesta, hay una visión del desarrollo que dice la minería tiene que ser el motor del crecimiento. Sin minería no hay crecimiento y sin minería no hay las rentas para hacer inclusión social. Y nosotros discrepamos de esa visión. Nosotros decimos el movimiento social y el análisis académico y político internacional nos vienen diciendo que la minería no tiene por qué ser en ciertas regiones y territorios del país la actividad económica principal ni el motor del crecimiento de la economía. Hay harta literatura internacional sobre la maldición de los recursos, hay harta literatura internacional con premios Nobel incluidos sobre la enfermedad holandesa que nos dicen que es inconveniente que un país dependa fundamentalmente de la explotación y exportación de commodities para su economía, que eso es peligrosísimo para la economía, que no conviene. Lo que conviene es diversificar la economía y no depender tanto de una sola cosa. Entonces hay una consideración económica, macroeconómica y estratégica por la cual nosotros no solamente nos oponemos a Conga porque creemos que se han violado derechos de la gente, sino porque nos parece que es un ejemplo de cómo hay otras opciones y de cómo la minería no es la única opción. Y por eso la pelea en Cajamarca no ha sido solamente Conga no va, sino que el presidente Santos ha terminado enarbolando la frase trabajamos por una Cajamarca post-minera, por una Cajamarca que recupere la agricultura, la ganadería, que desarrolle el turismo, la artesanía, el comercio y lo que sea como los motores de su crecimiento. Junto con el ámbito económico hay una dimensión institucional en esta discusión. El sector minero, y Conga es un ejemplo de eso y por eso vale la pena pelearse contra Conga, el sector minero se gestiona igual que en los años 90. La gestión del sector minero está concentrada en el Ministerio de Energía y Minas, incluido la aprobación de los estudios de impacto ambiental. En los 90 no había Ministerio del Ambiente. En los 90 finales recién se creó el CONAM y a mediados de esta década se creó el Ministerio del Ambiente. Y en los 90 no había descentralización ni gobiernos regionales electos. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas quiere ignorar que hoy día sí los hay y hace gestión del sector minero como si no hubiese el Ministerio del Ambiente y hace gestión del sector minero como si no hubiese gobiernos regionales. Entonces ignora la zonificación y el ordenamiento territorial y ni siquiera informa al Ministerio del Ambiente sobre los estudios de impacto ambiental que revisa y aprueba. Suena increíble. Conga es el proyecto minero más grande de la historia del Perú. Conga logra la aprobación de su estudio de impacto ambiental sin que el Ministerio del Ambiente siquiera conozca ni de cortesía una copia de ese estudio. Cuando el equipo del ministro dice que entró al Ministerio del Ambiente no existía una copia del estudio de impacto ambiental
del proyecto minero más grande que está en el Perú. Y eso se llama Ministerio del Ambiente. Es un chiste, pero es parte de la dramática realidad. Entonces, para nosotros, Conga lo que abre la puerta es un debate sobre qué tipo de minería se puede hacer, cuál debe ser el rol de la minería en una visión de largo aliento de crecimiento económico y cuáles deben ser los cambios que hay que hacer en los marcos institucionales para que en la gestión del sector minero se cautelen los derechos de la gente. Eso significa aplicar la ley de consulta. Se cautelen los derechos de la naturaleza, y eso significa fortalecer el Ministerio del Ambiente, y se fortalezca la descentralización. Y eso significa trasladar competencias a los gobiernos regionales. Entonces, Conga nos abre la puerta no solamente al reclamo contra un proyecto particular, ¿no?, que viola derechos, sino nos abre la puerta a un debate programático, estratégico, de dimensión económica y de dimensión institucional sobre cómo debe hacerse minería. Y nosotros estamos trabajando esa respuesta programática. Nosotros decimos primero zonificación, después ordenamiento, después consulta, recién ahí concesión. Y concesión atada a un proyecto de inversión, no como el 80% de las concesiones ahora que son para fines especulativos. Y en ese camino, aprobación de ley ya por acción conjunta del MINAM y del gobierno regional, fortalecimiento de la OEFA. Ustedes saben que ninguna empresa minera hasta ahora ha pagado ninguna multa impuesta por la OEFA. Todas están impugnadas en el Poder Judicial y el Estado no tiene la capacidad de imponer el cobro de esas multas. Es una broma la existencia de la OEFA tal como existe ahora. En fin, entonces nos abre el horizonte a una discusión programática sobre el tema minero. Entonces nuestra propuesta como Tierra y Libertad no es solamente Conga no va. Nosotros estamos presentándole al país una propuesta alternativa de cómo gestionar la minería. Y yo creo que eso es fundamental, porque no se trata de ir de conflicto en conflicto diciendo no, sino se trata de presentar al país una alternativa integral de cómo y para qué y en qué condiciones hacer minería en el país, y nosotros estamos trabajando esa propuesta. Y quiero decir que ahí la respuesta con la izquierda tradicional y la respuesta con el proyecto nacionalista al cual buena parte de la izquierda tradicional se sumó, es que enfrentar el tema minero simplemente diciendo págame un poco más de impuestos, que es lo que finalmente hizo la gabinete de Lerner, es absolutamente insuficiente. La gente en Cajamarca no está discutiendo cuál es la tasa de regalías. La gente en Tía María no estaba enfrentando, poniendo el pecho y muriendo para discutir si el impuesto a la renta es un poquito más. Es una discusión mucho más de fondo sobre si es que se hace minería, en dónde, en qué circunstancias y para qué. Pues no basta la peleita redistributiva de un poco más de renta para darle paso, que creo que fue el error madre de esa negociación. Y la tercera idea es que obviamente esta visión crítica de cómo se hace minería y esta propuesta de cómo puede hacerse minería, que es una mirada alternativa en el plano económico, en el plano institucional y en el plano de los derechos de la gente, es parte de una crítica del extractivismo neoliberal, que lo que apunta no es hacer el tránsito hacia lo que ahora se llama en la literatura neoextractivismo de izquierda. Es decir, Bolivia y Ecuador, que lo que han hecho es nacionalizar parte de la renta para gastar en programas sociales, pero siguen siendo países absolutamente dependientes de la gran inversión petrolera y minera. Sino que esto es parte de un debate programático más profundo, mayor, de más envergadura, que tiene que ver con la pesca, con el petróleo, con la energía y con la agricultura, que es lo que hemos llamado la transición hacia un país post-extractivista. Es decir, cómo nos embarcamos en un diseño de una nueva economía mucho más diversificada y que dependa fundamentalmente del uso sostenible de los recursos naturales renovables, y cómo diseñamos un Estado que sea funcional a la construcción de ese proyecto alternativo, ¿no?, de esa visión alternativa de ordenamiento de la economía y de generación de las bases materiales del bienestar o del buen vivir, como queramos llamar. Entonces, tenemos razones para apoyar y estar en esas luchas. De esas luchas sacamos lecciones programáticas y propuestas alternativas para la gestión del sector minero. Y la pelea por una nueva gestión del sector minero es parte de una pelea programática por una transición hacia un Perú post-extractivista que no dependa tanto de las commodities por los impactos sociales, ambientales y políticos que tienen, sino que diversifique su economía y se base en el uso sostenible de los recursos naturales renovables, renegociando nuestra presencia en la globalización, no como países primario importadores de este tipo de commodities. Diría, resumidamente, esas son las tres ideas que a mí me surgen como miembro de la Dirección de Tierra y Libertad
a partir de la experiencia y el debate sobre Conga y Tintaya. Gracias. Nuestro agradecimiento al compañero Carlos Monge. Hemos un poco acá en consenso con los dos expositores, tanto Samuel y Marco, extendido un poco el tiempo de exposición, habida cuenta que también el compañero Carlos, como bien ha señalado, no nos va a poder acompañar en la ronda de preguntas, pero bueno, en todo caso igual vamos a seguir avanzando. La presencia del compañero Samuel y el compañero Marco un poco va también a aterrizar en cómo estas problemáticas de conflictos socioambientales nacionales también tienen su repercusión y tienen su representación en Lima. Entonces vamos a iniciar con el compañero Samuel Yáñez. Estimados compañeros y compañeras, la idea nuestra en esta oportunidad es intentar ver cómo es que los problemas ambientales que afectan de una manera determinada a los distintos lugares del país también afectan en Lima desde distintas entradas, y ver cómo es que esta lucha por mejorar la calidad de vida, la calidad ambiental, es una lucha que nos une a todos y todas. La primera cosa que quería señalar es que uno de los problemas sustanciales que deterioran la calidad ambiental del aire tiene que ver con la contaminación atmosférica. El 86% de esta contaminación es causada por el parque automotor que tiene Lima. Este parque automotor que cada vez es más viejo, este parque automotor que se llenó de combis, se llenó de autos de segunda, es un parque automotor que contamina altamente nuestra ciudad. Un segundo elemento que nos parece fundamental señalar como problemas ambientales que debemos de trabajar en la ciudad de Lima tiene que ver con el agua. Hay un déficit de 80 litros por habitante de agua en Lima. Ese déficit es cargado fundamentalmente a las poblaciones más pobres, que viven, en muchos casos, el 10% de la población limeña no cuenta con los servicios de agua potable en sus respectivos domicilios. Ese 10% paga 10 veces más por la cantidad de agua que consume que aquella población que tiene el agua en su domicilio. Y en las zonas donde no hay agua potable domiciliaria es donde vive la gente más empobrecida. Un 30% de la población limeña, entre ellos me encuentro yo, recibimos agua por horas, recibimos agua racionada. Toda la población que está alrededor, en la parte derecha de la margen de la avenida Tupac Amaru, cuando uno se va hacia Caraballo, recibe agua por horas. Y ese mismo problema sufren poblaciones de San Juan del Brigancho, poblaciones del Cono Sur. Es decir, los que menos agua tenemos son los que menos recursos económicos tenemos. La democracia en la distribución de este recurso es sumamente preocupante. Del agua que consumimos, el 80% proviene del río río que está altamente contaminado, río que tiene el peligro de crecer en su contaminación si la cancha de la vera de Tamboraque revienta, cancha de la vera que está acá arriba en San Mateo, ¿no? Y que está justamente a la orilla del río, y de reventar contaminaría terriblemente el agua que nosotros consumimos. En Lima se arrojan 18 metros cúbicos por segundo de desagüe. Eso es lo que arrojamos por segundo. Y solo el 15% de eso que nosotros arrojamos está tratado por plantas de tratamiento. El resto contamina río, contamina mar. Las empresas que se dedican al proceso de transformación no invierten en el uso de tecnologías limpias,
no hacen uso adecuado del agua, no tratan los desagües o efluentes, hacen uso deficiente de la energía, no usan filtros. Ahí vemos, creo que por ahí están las empresas ladrilleras. En el caso de Caraballo, en Lomas de Caraballo hay 5 empresas que contaminan el medio ambiente ahí. Tienen chimeneas bajas, no tienen estas chimeneas filtros que permitan controlar la emisión. Además, en el caso de zonas como Lomas de Caraballo, se queman baterías viejas, que no solo son del país, sino baterías viejas que son importadas de varios países de América Latina, y al quemarlas se queman en condiciones informales para recuperar plomo de segunda, contaminando el aire, contaminando el suelo y contaminando la calidad de vida de la gente. Los niños, las niñas de Lomas de Caraballo tienen entre 10 y 50 veces más plomo de lo que se permite, y eso ha sido medido. Últimamente acabamos de hacer una medición a 180 niños, no solo en sangre, porque acá en el país solo se mide sangre. También lo hemos tenido que hacer en cabello y lo hemos tenido que hacer en orines, para poder ver presencia de plomo en sangre, presencia de plomo en los tejidos blancos y presencia de plomo en los huesos. Es decir, presencia de plomo en el cuerpo. Y cuando hemos hecho el estudio hemos encontrado que no solo hay plomo, hay mercurio, hay arsénico, hay plata, hay metales pesados dañinos para la salud de la gente en estas zonas, que son terriblemente complicadas y complican la vida de la gente. Una de las banderas que hemos levantado con fuerza en la defensa de los valles. Hemos peleado duro junto con los regidores de la Municipalidad de Lima para defender en particular el Valle del Lurín. Y el Valle del Lurín tiene ya 20% del valle con cemento. Y hay una presión para seguir avanzando en cemento. El 60% del Valle del Chillón ya está urbanizado. Y hay aún proyectos en curso para continuar urbanizando. El 95% de lo que era el valle del río Rimas ya está ocupado, solo hay 5% disponible. Es urgente tener políticas de defensa del valle, de los valles, de estos 3 valles, recuperar estos valles, pero también recuperar las áreas verdes, porque nosotros en Lima tenemos un altísimo déficit de áreas verdes. En promedio, nosotros tenemos un déficit de más o menos 6 metros cuadrados por habitante de déficit. En el caso del Polo Norte, nosotros tenemos 80 centímetros de área verde por habitante, cuando el nivel promedio es 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Es decir, nosotros tenemos altísimo déficit de áreas verdes. Y entonces, nosotros decimos, frente a estos hechos, los temas ambientales no pueden seguir siendo indiferentes para nuestras organizaciones, para nuestras autoridades, para nuestra organización política. Los temas ambientales en Lima también tienen que ser parte de la agenda. He señalado solo algunos de los problemas ambientales. Si entramos, por ejemplo, a temas de minería, en el caso de Lima Norte y en la carretera central existe minería no metálica. Solo en Lima Norte hay 130 concesiones de minería no metálica, de donde se extrae la tierra para el afirmado de las pistas, para hacer ladrillos, para hacer mayólicas, para hacer servicios sanitarios. Y esta minería no metálica, que se supone es de responsabilidad del gobierno regional, ¿no es cierto?, en términos de su gestión, su administración, su supervisión, han sido concesionadas bajo el principio del silencio administrativo. Es decir, se pedía un informe del Ministerio de Energía y Minas a la Municipalidad Metropolitana en las anteriores gestiones,
Y la Municipalidad Metropolitana nunca respondía, y como no respondía, el Ministerio de Energía y Minas, en ese entonces, que todavía no se transferían estas funciones, terminaba dando la concesión por silencio administrativo. En la puerta de entrada de Lomas de Caraballo existe un pasivo ambiental que tiene más o menos 100 metros cuadrados de hoyo y 50 metros de profundidad ahora, y antes tenía 100. Ahí ya murieron 2 niños. La población está buscando que ese pasivo ambiental pueda ser convertido, hace 4 años, pueda ser convertido en escombrera para poder llenar ese hueco. Y hace 4 años el Ministerio de Vivienda no aprueba el que esta zona sea una escombrera. Entonces la minería no metálica está presente, está dañando, está contaminando, pero a diferencia de la minería de la grande y de la mediana, esta ni siquiera da carne, produce carne, solo extrae el material. Ante estos hechos, hay algunas cosas que están planteando como pistas para avanzar. La primera cosa es reordenar el crecimiento de Lima, y nos plantea el reto de participar activamente en la formulación del plan metropolitano. Los militantes de Tierra y Libertad no podemos estar indiferentes de eso. Tenemos que comprarnos el pleito, tenemos que meternos, tenemos que pelearla para que ese plan responda a las orientaciones que la gente demanda, a las orientaciones de un crecimiento ordenado, de un crecimiento que respete el medio ambiente, de un crecimiento que permita atender derechos. Un segundo asunto que nos parece fundamental, saludando lo que se está haciendo, avanzar y profundizar el reordenamiento del transporte, dándole fuerza al programa del chatarreo, alentando la renovación del parque automotor. No podemos seguir contaminando el aire de la ciudad. En el caso de la basura, desarrollar la cultura de reducir, reutilizar, reciclar y evitar la basura, y al mismo tiempo potenciar las posibilidades de reducir, reutilizar y reciclar. Hacer el agua un derecho humano. En esa tarea estamos comprometidos y creo que es importante que se vea como una campaña nacional. Y haciendo de esa tarea, luchar para que no se privatice Sedapal, pero además luchar para que la gestión de Sedapal tenga presencia municipal. No es posible que la gestión del recurso agua en el resto del país esté bajo manos de las municipalidades y en Lima esté bajo manos del gobierno central. Antes de Fujimori, en el directorio de Sedapal había 2 representantes de la Municipalidad Metropolitana. Hoy no tienen un solo representante. Y se gestiona sobre un recurso que es un recurso para la ciudad y un recurso de la ciudad. Pero nos parece fundamental no solo defender de la privatización a Sedapal, sino también plantear un tema de gestión con la presencia de la autoridad local. Nos parece también fundamental desarrollar un programa agresivo de ampliación de cobertura de agua para los que no tienen y para los que tenemos por horas. Incrementar el número de plantas de tratamiento de desagüe. No podemos seguir contaminando los ríos, no podemos seguir contaminando el mar. Revertir el déficit de áreas verdes defendiendo los valles de la voracidad depredadora de los sembradores de cemento. Recuperar las áreas verdes, superar ese déficit que hoy hace que tengamos 2.9 metros cuadrados de área verde por habitante. Demandar que las empresas que trabajan, que las fundiciones, que las empresas lo hagan desarrollando el principio de ecoeficiencia, eficiencia en el manejo del ambiente, en el respeto del entorno. No se puede seguir contaminando como se viene haciendo la ciudad. Hemos puesto ahí una fotito que me gustaría que la pasen. Creo que es una foto que busca rendir homenaje a la lucha de los compañeros de Conga, de los compañeros de Cajamarca, y que de una manera bastante innovadora y novedosa
recibir a Cajamarca para ver si así podemos ser más solidarios con la lucha que los compañeros de la banca. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Damos la bienvenida al compañero Pedro Franque, el que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, en todo caso, para continuar con el rol de expositores, el compañero Marco Ceballos. Sí. Buenas noches con todos y con todas, antes que nada. Hay algunos temas que me parece que son aquellos sobre los cuales siempre hay que enfocar este tema de lo ambiental, ¿no? Yo he estado hace algunos momentos inaugurando toda esta semana de Piensa Verde, que es este espacio que desde la Municipalidad de Lima se está desarrollando a instancias de la Semana del Ambiente y que compone un conjunto de actividades y exposiciones que se están desarrollando en Lima Metropolitana. Y ahí evidenciábamos dos cosas, ¿no? Una primera es cuán importante y cuán transversal resulta tener claridad sobre lo articulador que es este discurso de lo ambiental. Podemos entender la reforma del transporte en Lima, que estamos implementando, y creo yo que es una de las banderas importantes que se vienen desarrollando. Podemos entenderla sin encontrar en ella un enfoque ambiental que la articule. No. Podemos entender el proceso de renovación urbana, por ejemplo, que se quiere y que se debe implementar y que estamos en eso, con retrasos, marchas y contramarchas, problemas desde dentro de la administración misma. Pero se puede entender ello sin asumir que lo que estás buscando al final de cuentas es brindarle a todos y cada uno y cada una de las que viven en esta ciudad de Lima calidad de vida. No. Creo que al final de cuentas es ello lo que explica el que nos encontremos ante toda esta, ¿cómo le podemos decir? O sea, esta avalancha mediática que se ha venido contra Tierra y Libertad. Conversábamos antes de que empecemos con Choplin sobre este tema, y al final, ¿no? O sea, y eso está allende las izquierdas, las derechas, arriba, abajo, con querramos verlo, ¿no? No existe hoy en el escenario político del país un proyecto político, ¿no?, que termine siendo, al final de cuentas, cuestionador sobre el modelo de desarrollo que nos han vendido como que es el único modelo de desarrollo que existe. Y eso se expresa en Conga, o sea, en el discurso de Valdés y Humala diciendo Conga sí va, como se expresa también en esta lógica de entender que el desarrollo en Lima se explica solo por la existencia y creación de centros comerciales en todos y cada uno de los lados donde puedan existir. Como se explica también por la voracidad con la cual la industria inmobiliaria se está queriendo comer los valles en esta ciudad de Lima. Se explica también con la impresentable voluntad de una minera como Xstrata que fuera presentada como el paradigma de lo que significaba gestionar minería responsable, pero se explica, decía, en esta impresentable lógica de entender que serán los funcionarios de la mina los que decidan qué es lo mejor que corresponde para el desarrollo de Espinar, y no necesariamente los espinarenses y las espinarenses que tienen
un papel actuante y central en lo que entienden por desarrollo para ellos. Por eso es que cuando alguna vez yo he escuchado esta lógica de que en términos de marketing político, decir el tema de Conga no va, no necesariamente es lo mejor que podemos levantar. En realidad, ello supone que no estamos entendiendo y que en realidad el Conga no va viene implícito, trae consigo mismo una apuesta de un modelo de desarrollo distinto. Y eso es lo que levantamos. Vamos a encontrar una actividad minera, o una actividad económica, que te brinde mayor cantidad de dinero en efectivo, de regalías, de plata, que la minería. Esa es la verdad de lo realmente. Pero eso es lo que tiene que determinar cómo entiendes tú tu modelo de desarrollo. No puedes. O sea, eso es caer en la lógica de la derecha más bruta y ochorada que tenemos, de entender que este es solamente un tema de ver qué es lo que nos rinde más o menos. Entonces, y ese criterio lo aplicamos de vuelta en Conga, pero lo aplicamos también en el tráfico de tierras que hoy día vemos en Barrios Altos, que se está dando cuando un conjunto de mafias están comprando caserones y canchones, dizque porque con ello van a promover mayor rentabilidad. O sea, esa lógica que vemos en Conga es la misma lógica economicista, al final de cuentas, que determina este sustrato de estas mafias coreanas y de tantos otros lugares que hoy día están queriendo ingresar y comprar todo lo que es el centro histórico de Lima. Por eso es que hacer cambio a tierra en Lima sobre la conflictividad social que vemos en el país, no pasa solo por una lógica de qué buena gente somos los limeños y las limeñas, que nos solidarizamos con estos hermanos de Cajamarca que están luchando por sus lagunas, o con estos hermanos de Espinar que están luchando por tener una mejor relación con la mina. No, esa es nuestra lucha. O sea, la lucha en Espinar o la lucha en Cajamarca es nuestra también. La cantidad de pasivos ambientales que vemos que existen hoy día en el RIMAC, la latente posibilidad de que Tamboraque genere un desastre ecológico de proporciones que en Lima nunca hemos visto, es una posibilidad real, concreta, tangible. O sea, no es el problema del otro. Es el mal entendido sistema siempre de la autoridad, ¿no? O sea, es el problema del otro, entonces yo, buena gente, me solidarizo contigo. No, ese problema es nuestro. Y así lo debemos entender. Y entender ello supone reconocer el porqué hoy, y sin caer en ningún hálito de victimización como partido político que somos. Pero sí llega a entender el porqué es que tú tienes a una señora como Lourdes Alcorta, a un señor como Bencolea, o sea, Eguren, los representantes de la derecha más a la derecha, que nos ponen la puntería. Y es que efectivamente hay diferencias sustanciales entre lo que nosotros hemos dicho de cuestionar un modelo de desarrollo
que se ha basado fundamentalmente en lógicas de rentabilidad, ¿no? Que lo que acá se ha entendido como modelo de desarrollo, y repito, desde las derechas o desde las izquierdas, el cuestionamiento frontal al extractivismo es algo que hoy día lo podemos encontrar desde una apuesta y desde una construcción política como lo que tiene Libertad en Argola. Chocre lo dijo bastante bien. No nos olvidemos que el tema de Conga se dijo que pasaba estando todavía en el gabinete de Lerner. No nos olvidemos tampoco que la bandera principal que se levantó por parte de este gobierno cuando se entró fue simplemente renegociar con las mineras para obtener mayores regalías, pero no cuestionar el modelo que la minera supone. Y por eso es que nos quieren imponer el San Benito de antimineros. Y ello frontalmente se corta con la lógica que supone la lucha en Cajamarca como la lucha en Espinar. En Cajamarca, Conga no va. Y eso es algo que como partido lo colocamos como una bandera política y de principios. En Espinar es la demanda que viene desde las autoridades democráticamente elegidas y desde el movimiento social y popular es encontremos mejores condiciones de relación con esta minería que ya está asentada en nuestro territorio. Mejores condiciones sobre el convenio marco que en su momento se suscribió, como también encontremos mejores formas de establecer mitigación para los impactos ambientales que se están generando sobre la población. Eso es lo que hace que nuestro posicionamiento político sea brutalmente confrontacional, pues en la lógica de lo que es la DBA más achorada que tenemos. Al final de cuentas, lo que nosotros planteamos es cuestionar los paradigmas de lo que hemos entendido por desarrollo. Decía hace un rato que en Lima, por ejemplo, lo que encontramos como un paradigma de desarrollo es que mientras más se concentre la actividad comercial en determinadas zonas, eso supone per se mayores niveles de calidad de vida o de bienestar para la población. Pero también, por ejemplo, de nuestra población, un tema que ahora último hemos visto, industria en Lima. ¿La industria en Lima existe? Sí. La industria en Lima está presionando lo que es el Valle del Lurín hoy día, sí. Tuvimos la posibilidad y enfrentamos el tema de encontrarnos con ordenanzas que generaban lo que en su momento se denominaban núcleos industriales discontinuos que se daban en la zona del trapecio del Lurín, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de poderlo derogar, sí. Pero nosotros tenemos que tener una propuesta de intervención sobre lo que es la zona del trapecio del Lurín, que es lo que alcanza la zona de amortiguamiento del santuario de Pachacamac hasta lo que es el Puente Arica. Pero por ejemplo, la discusión que teníamos el otro día en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima es: ok, ¿hacia dónde mandamos a la industria? Propuesta del IMP, afuera de Pucusana. Y se estaba dando la idea de que a partir de 5 pedidos de cambio de zonificación, ¿no?, la parte que está fuera de Pucusana, o sea, allende la Panamericana Sur, pudiese
convertirse en una zona industrial, pero industria liviana al final de cuentas, ¿no? Y dos, como se le denomina. Lo que levantamos como Tierra y Libertad es, ok, pero queremos saber dos cosas. Perfecto. Consideramos que se tiene que defender el valle, que la industria tiene que irse más allá, perfecto. Pero para guardar consonancia con lo que en todo momento hemos levantado, con una demanda programática de Tierra y Libertad, dijimos dos cosas. Primero, se le ha consultado a la población en Pucusana. La consulta vecinal en el distrito había sido 254 personas. La población en el distrito es 100 veces más que eso. Y segundo, estaba ello incorporado en su plan de desarrollo concertado. Esto es donde se sienta la autoridad, la población, la sociedad civil y determinan, ok, sobre este territorio en el cual yo vivo, así es como vamos a generar nuestra lógica de desarrollo. No necesariamente. ¿Qué hemos hecho con él? Hemos pedido que el distrito nuevamente evalúe esos dos temas. Y eso, que lo vemos en lo micro, en un distrito como Pucusana, es lo que exigimos en términos nacionales. No puedes hacer minería de espaldas a la gente. No puedes hacer minería si es que ello no está dentro de tu plan de desarrollo concertado que tengas como región. No puedes hacer minería sin que exista consulta previa. Porque al final de cuentas, somos las personas, los seres humanos, los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad como Lima, de una provincia como Espinar o de una provincia como Cajamarca, al final son los que terminan siendo afectados cuando hay impactos negativos sobre el medio ambiente. Y esa es una bandera que desde Tierra y Libertad, programáticamente y en términos de principios, siempre vamos a levantar. Gracias. Bueno, agradecemos a Marco, tanto Marco como Samuel han hecho un poco el aterrizaje del motivo de esta conferencia para el caso de Lima Metropolitana, y esta ronda de exposiciones la vamos a cerrar con el compañero Pedro, que ya está con nosotros, son 15 minutos de exposición. Gracias, compañera, gracias por la oportunidad, buenas noches por estar aquí. Yo quería centrar mi reflexión en realidad en la vinculación entre nuestra propuesta programática y los temas que se han planteado estos días y el problema democrático, que evidentemente me parece que es el tema fundamental que está ahorita puesto en discusión, y cómo es que hemos pasado de un tema ambientalista a un tema democrático con la rapidez de un rayo, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Digo esto porque tal vez valga la pena comenzar con algunos hechos que a veces no se relacionan con este tema cuando uno discute los temas ambientales, que son de alguna manera que están de fondo, ¿no es cierto? Parte de la discusión en Espinares, ¿no? La defensa del medio ambiente y la renegociación también de los recursos económicos que debe dar la mina, y en Cajamarca está el tema ambiental puesto de entrada. Pero cuando yo estuve hace 2 semanas en Espinar y me reuní con el compañero Carlos Huanca y el Comité Provincial de Tierra y Libertad, como el compañero Huanca me decían, no, pero hay otro tema fundamental que tiene que ser puesto en la agenda, que es cómo es que la mina compra periodistas y utiliza su dinero para manipular a la gente y comprar a los líderes sociales, y entonces resulta que la mina pues es un poder político, no solamente es un poder económico, no solamente es un tema de contaminación, es un poder político real, fáctico, principal en la región. Y luego lo vemos cuando resulta que, ustedes saben, cuando detienen a algunos líderes sociales y detienen a los abogados de la Vicaría de Solidaridad y al propio compañero Carlos de Huanca, lo detiene la policía y lo lleva a la mina, porque dentro de la mina hay una comisaría. Entonces, lo que se muestra aquí en realidad
porque uno lo detiene y lo debe llevar pues a la comisaría, a la carceleta, no a una empresa privada. A cualquiera de nosotros nos detienen en la calle y en Lima a nadie se le ocurriría que nos detienen por cualquier razón y no nos van a llevar pues, no sé, a la Telefónica, no nos van a llevar a la empresa, no nos van a llevar a una empresa, ¿no es cierto? Nos llevan a una institución pública que es donde corresponde, donde el Estado efectivamente establece condiciones de detención. No, en Espinar lo llevaron a la mina, donde curiosamente dentro de la mina hay una comisaría, ¿no? Yo, lo que me parece que este hecho refleja muy claramente es a un nivel provincial, ahí pequeño, la unidad, la firme cohesión entre el poder económico, que es la mina, entre la fuerza económica de una empresa privada que lo que busca son sus utilidades y por eso no quiere invertir en cuidar el medio ambiente y por eso en Conga no le importa tirarse abajo 4 lagunas, ¿no? Que pone por delante todas las ganancias de la empresa, que no quiere renegociar. Ese poder económico está vinculado estrechamente a un poder político que es claramente es un poder político, lo que tenemos usando estas minas es un poder político antidemocrático, dictatorial, vertical. Esto en la práctica, en primer lugar, está evidentemente asociado al propio carácter que tiene una empresa a distinción de las instituciones democráticas. Porque la primera diferencia entre una empresa y una institución política democrática es que la empresa no le elige a nadie y no responde a nadie, no tiene que rendir cuentas, no tiene que haber un consejo, un congreso, una ley, una división de poderes, un poder judicial, no. En la empresa manda el gerente y se acabó. ¿Me explico? Ese es el carácter de las instituciones que se llaman empresas. El carácter de las instituciones democráticas es otra, ¿no es cierto? El que es elegido tiene que ser elegido cada 4 años, hay renovación, hay división de poderes, hay un consejo provincial, hay un poder judicial. La característica de las instituciones es totalmente distinta. Las empresas son, por su esencia, instituciones que no son democráticas. Uno no va donde el gerente y decirle, señor gerente, ahorita vamos a votar a todos los trabajadores porque no nos gusta lo que usted está diciendo, ¿no? El gerente te dice, chao, ¿no es cierto? En la empresa mando yo. Las instituciones son empresas típicamente, ¿no es cierto?, esencialmente autoritarias y verticales. Y por eso mismo, las empresas pues no pueden dirigir un país. Por eso mismo, la democracia tiene que implicar un ejercicio de la ley, un orden público, unas reglas públicas que se imponen democráticamente por encima de las empresas. En cambio, lo que nosotros vemos, y uno de los problemas de fondo que está visto aquí en este tema, es que atrás de esta fuerza de las empresas, particularmente mineras, que tratan de imponer su extracción de minerales, aun cuando hagan daño ambiental, que tratan de lograr la mayor cantidad de utilidades y no pagar los impuestos que corresponden, está su vinculación con el poder político, su estrecha vinculación con el poder político. Este es un ejemplo, desde luego. Uno puede también ver el ejemplo de Cajamarca, y uno va a Cajamarca y pasa algo parecido, ¿no? Cantidad de medios de comunicación, de periódicos, de radio que están pues comprados a favor de la empresa, ¿no es cierto? Y además, desde luego, sabemos de antes de películas como la que hemos visto, Operación Diablo, en las cuales la empresa minera lo que hace es que en vinculación con antiguos servicios de inteligencia del ejército, de la marina, la empresa Forza, ¿no es cierto?, vinculada a los equipos de chuponeo que tenía Montesinos a través de BTR, esa conexión tan establecida, lo que hacen es vigilan, ¿no es cierto?, hacen reglaje a líderes sociales ambientalistas como Marco Arana y aplican estrategias de inteligencia, de desprestigio, de inventar mentiras, etcétera, etcétera, que es parte de lo que hemos visto estos días en la discusión democrática en Perú, ¿no? La discusión de la democracia en Perú hemos visto, como digo en Espinar, hemos visto a los detenidos ser llevados a la empresa minera, ¿no? Hemos visto también cómo se siembran pruebas, felizmente de manera tan burda que entonces a los delegados, abogados de la vicaría dicen que les han encontrado 10 balas, algo que es absolutamente absurdo, que los encontraron, uy caray, cuando los detuvieron y los llevaron dentro de la mina y ahí les encontraron las 10 balas, ¿no? Y encontraron en la camioneta del alcalde unas bombas molotov bien paraditas, ¿no es cierto?, que supuestamente están circulando por las calles de Espinar, que son inclinadas y con baches y no se habían caído ninguna, ¿no? Y encontraron también
bombas molotov cerca del aeropuerto de Cajamarca, justo cuando iba a viajar Isaac Humala, cuyo viaje se frustró por esa razón. Entonces vemos este segundo elemento. No solamente hay antidemocracia por el lado de cómo funciona la detención policial y en vinculación con la mina, ¿no es cierto? Hay un poder autoritario en vinculación con la mina en el ejercicio de acciones de inteligencia, de desinformación, ¿no es cierto?, de sembrado de pruebas. Hay acción política antidemocrática en la interferencia por los medios de comunicación. Y evidentemente en el caso peruano creo que no podemos dejar pasar, o es evidente también, que lo que tenemos es un presidente que fue elegido con un programa, con un punto de vista, con una campaña, ¿no?, que reiteradamente dijo que iba a defender al pueblo de las empresas mineras, que el agua era primero que el oro, y que ahora en realidad lo que es el principal defensor de las empresas mineras. Al mismo tiempo que vimos, como ustedes recordarán, pues un ministro de Energía y Minas que visitaba la Laguna Jocla y se regresaba a Lima en el avión de la empresa Yanacocha, sentado al costado de Roque Benavides. Entonces, digamos, aquí la idea central, fundamental, la tesis que uno puede establecer juntando todos estos elementos, es que uno de los problemas principales, yo diría el problema principal de la política peruana, ¿no es cierto?, y también del desarrollo peruano, es que el poder de las empresas mineras como el núcleo fundamental del poder económico es un poder que no solamente se restringe a la vida económica, sino que contamina, captura, domina el poder político, ¿no? Y en algunos casos lo hace abiertamente. No sé si ustedes recordarán que para las campañas generales, Yanacocha financió una ONG que se llama Reflexión Democrática, que puso plata en la campaña de una serie de congresistas. Alguno de ellos, un congresista digno, el congresista Mesías Guevara de Acción Popular, renunció a ese dinero, pero claro está, pues todo lo que definen las empresas mineras hoy son los que recibieron de la ONG financiada por Yanacocha sus $100.000, $200.000 para su campaña electoral. ¿Me explico? Entonces, este es un tema central. Quiero decirles además que este es un tema central que hoy está siendo investigado internacionalmente y que hay un par de economistas, se llama Darío Acemoglu y James Robinson, que sacaron un libro reciente sobre las industrias extractivas que planteen como un tema central del desarrollo. La forma como lo que ellos llaman instituciones extractivas juntan el poder político con el poder económico para poder extraer la renta y los recursos del país en vez de permitir un progreso para todos, ¿no? Un desarrollo democrático. Y yo particularmente creo que ese es el problema central al que nos enfrentamos ahora. Y es el problema central por el cual ahora tenemos al compañero Carlos Guante en la cárcel, por lo cual ahora, por si acaso ya el fiscal de la Nación ha determinado que a Gregorio Santos se le investigue y posiblemente se le detenga, ¿no? Gregorio Santos ha dado una declaración que creo que son incorrectas e inadecuadas, pero ya se le está deteniendo, ¿no? El presidente del Congreso lo ha llamado traidor a la patria y poco después el fiscal de la Nación ha dado la orden de que en Cajamarca lo comiencen a investigar. Y esa es la razón por la cual vemos pues una campaña masiva en los medios de comunicación inventando temas, como este tema de la congresista Verónica Mendoza, que le han dicho que asusó con un informe falso. Es totalmente al revés. Nosotros son dos informes, el informe de los techos tamines de la zona de Tintaya. Efectivamente hay bastante evidencia de que en la zona hay serios problemas de contaminación ambiental por arsénico y mercurio. En la zona de influencia de Tintaya, no solamente fuera de la influencia de Tintaya, está demostrado por dos informes del Ministerio de Salud. Pero todo eso la prensa lo ha tergiversado diciendo que Verónica Mendoza ha mentido, diciendo que un informe que no se aplica para esa zona. Totalmente equivocado, desinformado completamente, así como en los otros casos. Entonces vemos aquí la aplicación, ¿no es cierto?, de esta teoría de que hay un poder político influenciado claramente por las empresas mineras que está en realidad actuando de una manera antidemocrática y lleva a los extremos de detenciones ilegales y llega a los extremos pues, de la gente que dice que hay que quitarle la inscripción a Tierra y Libertad porque es un partido violentista. Y ya lo han dicho algunos dirigentes del Partido Popular Cristiano públicamente, ¿no? Es un poder antidemocrático, ¿no? Ahora yo quiero terminar o insistir en esta tesis y en los planteamientos que tenemos al respecto con un elemento fundamental que me parece nuestra acción de lucha, ¿no?
que tenemos que ser claros que frente a este poder antidemocrático que quiere imponer nuestro país, tenemos que contraponer un movimiento democrático. Porque hay la tentación, de decir, y entonces lo que vamos a hacer es una insurrección, ¿no es cierto?, para tirarnos abajo este poder. Eso está equivocado. Hay la tentación de decir, como actúan de esa manera, entonces hay que tirarnos abajo y ando mal. Hay la tentación de decir, como sucede esta cuestión, entonces vamos a aplicar, ¿no es cierto?, acciones violentistas, ¿no es cierto?, para poder de violencia, para reaccionar a esta cuestión. Y aquí creo que tenemos que sacar una clara lección, una muy clara lección de lo que ha sido la elección de Ollanta Humala, que es cuando uno recurre a métodos, a movimientos y a candidatos autoritarios, verticales, caudillistas, bajo la idea de que eso es la alternativa a lo anterior, porque el programa que levanta es opuesto. Lo que vemos al cabo de muy poco tiempo, como en este caso, es que esa caudillo vertical autoritario que así dominaba su partido, que ya sabíamos que era así, pero que supuestamente era un verticalismo y un autoritarismo de izquierda, en poco tiempo, en muy poco tiempo, se convirtió en un verticalismo y un autoritarismo de derecha. ¿Okay? Entonces creo que tenemos que ser muy claros que nuestra alternativa tiene que ser una alternativa democrática. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra alternativa tiene que ser una alternativa pacífica y de mayorías. Las alternativas de violencia, ¿no es cierto?, las alternativas que parecen ser como las más confrontacionales, ¿okay?, las que dicen ya ahora hay que tirarlo abajo, hay que tirarle bombas, hay que tomar palacios de gobiernos, son alternativas que terminan aislando al movimiento y generando un nuevo caudillo que efectivamente podrá, quizás, ¿no es cierto?, ser cambiado por el anterior, pero que vamos a regresar a mantener el mismo sistema en el fondo. ¿No es cierto? Parece como la alternativa más radical, ¿no es cierto?, pero en el fondo es una alternativa que va a terminar replicando el mismo sistema anterior. Y eso es lo que nos ha pasado con Ollanta Humala. Aprendamos de la experiencia. ¿Me explico? El gran caudillo radical, antigobiernista, termina siendo, al cabo de escasas semanas, ¿no es cierto?, con el mismo carácter caudillista, autoritario y vertical, defendiendo el sistema, defendiendo el bolsillo de los poderosos y probablemente en convivencia con ese sector. Tenemos que oponer a eso una alternativa democrática. Y la alternativa democrática, claro, puede ser en realidad mucho más difícil, mucho más trabajosa, mucho más difícil, ¿no es cierto?, que la tentación autoritaria. La tentación autoritaria suena fácil, vamos a hacer una insurrección, vamos a juntar un pequeño grupo y vamos a saltar el poder. Suena como la alternativa rápida. Entonces, vamos a sacarlo ya en tu mano, pero vamos a aguantar hasta el 2016. Incorrecto. Lo que tenemos que hacer es el camino trabajoso, lento, difícil, pero seguro de construir una alternativa democrática. ¿No es cierto? La alternativa democrática pasa en democracia, en primer lugar, por crear un partido democrático, ¿no es cierto? Un partido donde haya democracia interna, un partido donde haya tolerancia, un partido donde haya diferencia de opiniones, un partido donde haya alternancia en el poder, un partido donde haya división de poderes, un partido donde haya reglas de juego internas establecidas. Para eso, para los que aquí están en gran libertad, quiero decirles que aquí a nosotros nos falta, para ser un partido democrático nos falta un buen trecho por recorrer. Tenemos todas las instituciones, el programa, pero no tenemos la organización y la fuerza como para garantizar hoy que tenemos una institución democrática firmemente establecida. Y quiero decir además que el tema de la alternativa democrática es la alternativa necesariamente del diálogo, la confluencia y la tolerancia. La alternativa democrática nunca puede ser yo solo tengo la razón, yo soy el mejor, todos los demás han fracasado, yo soy el dueño de la verdad y entonces todos síganme porque yo soy el que sí sabe manejar del otro. ¿No? Esa no es una alternativa democrática, porque esa alternativa es la alternativa de la concentración del poder. Y la alternativa democrática no es la alternativa de concentración del poder, es la alternativa del diálogo, la confluencia y el lograr amplias alianzas. Porque la idea es que tenemos que lograr un cambio político y una conquista del poder, la cual no porque tengamos 45, 85, 35, 75% de los votos y logramos la mayoría de votos, pero no tenemos la coalición de fuerzas,
la organización social, la amplia gama de sectores que representan al Perú unidos a través de un programa común, que es un programa que tiene que unirse bajo un difícil pero necesario diálogo. Por eso hemos planteado en Tierra y Libertad que nuestra alternativa es un frente amplio, por el buen vivir, por la defensa del ambiente, por la justicia social y por la democracia. Y este frente amplio tiene que incluir a un amplio grupo de partidos políticos de izquierda, tiene que incluir a los movimientos sociales, tiene que incluir a los pequeños empresarios, tiene que incluir a las personalidades independientes, tiene que incluir a la sociedad civil, tiene que incluir a una cantidad de sectores que hoy están dispersas, desorganizadas o microorganizadas. Hoy fui a la marcha de la isla y los grupos de 5 personas, de 10 personas, se estaba juntando el grupo y los estudiantes de nosotros se fueron por su cuenta. Hay que hacer el trabajoso camino de lograr acuerdos, de lograr coaliciones, de lograr formar un consenso nacional y una organización nacional que oponga al autoritarismo, ¿no es cierto?, a la dictadura que se está gestando, ¿no es cierto?, a la imposición por parte de las empresas mineras, que están usando métodos cada vez más antidemocráticos. Tenemos que oponer una amplia coalición de fuerzas, de intereses, un programa nacional, ¿no?, que incluye la diversidad de intereses que hay en el Perú. Hoy tenemos que ser conscientes que frente al abuso de las mineras tenemos que tener un programa ambiental de defensa del pueblo, tenemos que incluir los temas democráticos y también tenemos que incluir la variedad de problemas que le interesan a nuestro pueblo, que quiere tener una mejor educación, que tiene una mejor salud, que quiere que su pequeña empresa progrese, que quiere tener trabajo, que el trabajo tiene condiciones dignas, que quiere tener derechos laborales y que también quiere efectivamente defender su tierra, defender su medio ambiente, defender su agua, que son banderas centrales que nosotros pensamos para Tierra y Libertad. Ese es, creo yo, el tema central, la contradicción central que enfrenta hoy el Perú. Los hechos de las últimas semanas han mostrado claramente que en el fondo la contradicción principal, como podemos decir, la lucha principal, ni siquiera es entre empresas mineras y defensores del medio ambiente. Es entre una visión vertical, un gobierno vertical, autoritario, que quiere imponer las cosas sobre la decisión del pueblo, sobre la voluntad del pueblo, y la voluntad opuesta, que tiene que ser de conformar un amplio movimiento democrático. Y por eso el trabajo es como de hormiga, de estar siempre buscando un militante más para Tierra y Libertad, una manifestación el jueves en la noche, una vigilia, ahí estamos 30, 50 manifestándonos y sintiendo. Es una movilización el sábado, estar permanentemente mostrándonos como los que tenemos una voz alternativa y ganamos a otros a sumarse a esa voz alternativa que opera en democracia, que opera pacíficamente, que opera haciendo oír su voz y no cayendo en la tentación o creando la tentación autoritaria y violenta que puede pensarse que tiene éxitos, que los sentimientos de rabia pueden decirnos necesitamos, ¿no?, actuar violentamente, pero que solo nos han llevado y nos pueden llevar en realidad a una repetición de la historia, que es lo que en Perú no queremos, ¿no? Creo que el momento muestra que es un momento histórico, es un momento en el cual tenemos que replantearnos una alternativa democrática, y creo que esta alternativa democrática tenemos un programa de defender la justicia social, el buen vivir, que es un tema fundamental, pero que tenemos que lograr esa enorme mayoría nacional organizada a nuestro favor. Ese es el único camino. Muchas gracias. Agradeciendo a Pedro, a Samuel, a Marco, esta ronda de intervenciones. Vamos a pasar a una ronda de opiniones, comentarios o preguntas de parte de ustedes. Tenemos algunas noticias que nos están haciendo llegar, seguro que en algunos momentos, teniendo más claridad sobre lo mismo, alrededor de algunos hechos que se están dando en Cajamarca, se los vamos a estar compartiendo. Entonces,